Ser podcast. Este viernes en la biblioteca de Hoy por Hoy, los empleados de Don Asensio estaban en modo blackout. A ver, que me dijiste que me ibas a sorprender con el bocata de hoy. A ver qué me has traído. ¿De mortadela? Boloñesa, la mejor. Mira qué rosado, qué belleza. Iñaki, ¿sabes que me gusta el jamón? La mortadela es de adolescentes, de merienda de cole. Va, prueba. Venga, hombre, tampoco vamos a discutir por un bocata de mortadela. ¡Putos campeones del mundo! Pero, ¿y a este tarao qué le pasa? ¿Qué hace celebrando el gol de Iniesta? Hola, chicos. Uy, mortadela, qué asco. ¡Iniesta de mi vida! ¡A por ellos! ¡Oe! Oye, ¿tú sabes por qué 16 años después Sergio está celebrando el gol de Iniesta? Es obsesivo con todo lo que lee. Se leyó el fin de pasado la nueva novela de Juan Gómez Bárcena, Abril o Nunca. ¿Abril? ¿Cegal? Soporto menos los chistes fáciles que la mortadela. Sigue, Eva. Mira, el caso es que hay un personaje que le dice al protagonista que cuando está triste se pone en alto el gol de Iniesta, que es como volver a un pasado feliz, como volver a ser campeones del mundo. Chicos, está subiendo Juan Gómez Bárcena para la entrevista. ¿Vamos a mantener un poquito la compostura? ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Camarero! ¡Una de champiñones! Pero este zumbado, gritando y tocando ese instrumento infernal en una biblioteca, ¿qué hace? Estaba últimamente muy triste y gracias al libro de Gómez Bárcena ha descubierto el blackout. ¿El black qué? Pues es como un apagón y borrado del presente para regresar a un momento de tu vida en el que fuiste feliz. Y él ha vuelto al 11 de julio de 2010, al gol de Iniesta, se lo sabe de memoria. Aparece de nuevo Navas, que se desfonda, entrega el balón para Torres. Torres prepara el centro, la pide Iniesta, el rechace para Ser. Ser para Iniesta, no hay fuera de juego. ¡Vamos, Iniesta! ¡Gol! 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 ¡Joder! Pero esto es un disparate, Eva, un disparate, que está más loco de lo que yo creía. Y lo peor es que está enganchado a un foro de Reddit de blackouts en el que un líder les dice lo que tienen que hacer. Ya estáis en el pasado, folks. Regresad una y otra vez a los momentos que os hicieron felices. Repetid y repetid ese pasado hasta alcanzar el jodido total blackout, folks. Uy, Iñaki, esto del blackout funciona. Ay, no sabe igual el bocata de mortadela aquí, en esta calita perdida de Cabo de Gata, que ordenando libros en la biblioteca de Don Asensio. ¿Quién es Don Asensio? Y yo qué sé, ¿sabías que la distancia máxima que podemos alcanzar cuando miramos al mar son 4,5 kilómetros? Dios, ¿cómo está este puto bocata? Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Esta mañana escuché en el jardín de tu casa una canción que decía algo parecido a lo que venía pensando mientras tú leías un libro. Y me Antonio Martínez Asensio, buenos días. Buenos días, Ángels. A ver, ¿qué hace un empleado de tu biblioteca gritando como un loco y tocando una infernal bubucela? Creía que esto era un espacio de libros, de cultura, de silencio, de introspección. La culpa la tiene Juan Gómez Bárcena y Abril o Nunca, que es que les ha llegado a todos buscando su lugar en el mundo y el pobre Sergio se cree que tiene 30 y pocos años y está ahí celebrando el gol de Iniesta. Juan Gómez Bárcena con su libro Abril o Nunca, culpable de nuestra locura bibliotecaria. Muy buenos días. Muy buenas. ¿A ti a qué momento de tu vida te gustaría si pudieras volver? Pues mira, el gol de Iniesta sería uno de esos momentos que lo celebré en Hungría cuando trabajaba allí en ese momento y fue un momento muy feliz, así que ¿por qué no? ¿Por qué pues no al gol? Suerte que hoy Sergio Castro, que era el loco, está de día libre, porque si no esto sería horroroso. En unos minutos vamos a desentrañar, sin hacer spoiler, de qué va Abril o Nunca, de Juan Gómez Bárcena, que está publicado en Seix Barral, que tiene su miga, pero antes nuestro bibliotecario tiene el reto semanal de contarnos en 3 minutos un libro. ¿Qué libro soy? Pues mira, hoy
Hoy os voy a contar la novela que a mí me hizo lector, El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, escrita en 1844 y publicada en una serie de 18 entregas como folletín durante los 2 años siguientes. Pues vamos a dar gracias al señor Dumas por hacer lector a Antonio Martínez Asensio, que de eso gozamos todos. El Conde de Montecristo cuenta la historia de Edmundo Dantes, que es traicionado por Fernando, su amigo, porque quiere casarse con la novia de Dantes, Mercedes, y es traicionado por Danglars, que ambiciona su puesto como capitán en el barco en el que sirve. Así que juntos envían un anónimo acusándole de bonapartista, y Edmundo Dantes tiene la mala suerte de que el juez que lleva el caso también le traiciona porque cree que ese asunto puede implicar a su propia familia. Así que, sin juicio, decide recluirle de por vida en la isla de If, una prisión terrible donde Edmundo Dantes pasa años aislados sin que nadie sepa nada de él. Si quieren saber lo que son las traiciones, El Conde de Montecristo. Efectivamente, pero un día Edmundo Dantes escucha un leve ruido en la pared de su celda y se da cuenta de que al lado hay otro preso. Intenta comunicarse con su vecino con golpes al principio y luego, poco a poco, va haciendo un hueco en la pared hasta que consigue hablar con él. Después consigue desplazar una gran piedra y pasa a la celda de al lado. Y así conocemos a uno de los grandes personajazos de la literatura universal, el abate Faría, un hombre que enseña a Edmundo Dantes todo lo que sabe, que le educa, le enseña idiomas, filosofía, protocolo y que además le termina confesando que sabe dónde está el mayor tesoro que ha habido jamás, en la isla de Montecristo. Pero claro, todo eso no le sirve de nada a Edmundo Dantes si no consigue salir de la isla de If. Idean 1000 formas de hacerlo. El abate se ha dedicado durante 10 años a cavar un túnel, pero se ha equivocado de dirección y cada vez está más viejo y más enfermo. La oportunidad aparece cuando el abate Faría muere. Los carceleros envuelven al abate en un saco para enterrarle al día siguiente y entonces Edmundo Dantes saca el cadáver del abate y se mete en ese saco, y a la mañana siguiente los carceleros, en una de las escenas más extraordinarias de la novela, sacan el saco, le atan una bala de cañón y lo lanzan al mar, que es el cementerio de la isla de If. El mar le liberó. 14 años después de ser encerrado. Edmundo Dantes tiene 33 años y es libre. Tras recuperarse viaja a la isla de Montecristo, encuentra el tesoro y luego, bajo la identidad del Conde de Montecristo, va a ver a su padre y así se entera de que su padre murió en la pobreza más absoluta, casi de hambre, que Mercedes y Fernando se casaron y que Danglars y ellos son inmensamente ricos y poderosos. Y entonces decide vengarse. Dice adiós a la bondad, a la humanidad, a todos los sentimientos que ennoblecen el alma e invoca al dios de las venganzas para castigar a los malvados. Y elabora una venganza tan elaborada, tan brutal, tan terrible, disponiendo de tiempo y de dinero, que va transformando las vidas de los que le traicionaron, de los que dejaron morir a su padre, hasta que los destruye por completo. Merece la pena leerse las 1000 y pico páginas del Conde de Montecristo para conocer esa traición y esa venganza terrible, pero la novela tiene un final maravilloso en el que Edmundo Dantes reflexiona sobre el hecho de dedicar la vida entera a castigar y a vengarse, sobre el sentido de la vida, y termina con una carta. No hay ventura ni desgracia en el mundo, sino la comparación de un estado con otro. He ahí todo. Solo el que ha experimentado el colmo del infortunio puede sentir la felicidad suprema. Es preciso haber querido morir, amigo mío, para saber cuán buena y hermosa es la vida. El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. El Conde de Montecristo, hay que leerlo o releerlo si no lo han hecho. Juan, ¿tú lo has leído? La verdad es que no. Pues me han dado muchísimas ganas. Tienes 1000 páginas por delante. He visto la versión cinematográfica. Bueno, y un estudio 1 que yo recuerdo, pero hay vamos, muchas versiones, sí. el Y la estudio última 1, mira, adaptación Marcos de cine, también lo recuerda. La última versión de que han hecho en el cine es muy buena. Vale, pues El Conde de Montecristo, si les han entrado ganas de leer, 1000 páginas por delante, pero que valen muchísimo la pena. Y en cuestión de minutos, en nada, entramos en las páginas de Abril o Nunca, de Juan Gómez Bárcenas, en Seix Barral, también las páginas de los libros que los oyentes nos quieran recomendar en sus donaciones radiofónicas, 900, 100, 800. ¿Cuál es ese libro que ha leído y que es tan bueno que creen que tenemos que leer los demás? 900, 100, 800. Sé que tiempos más duros Hoy por Hoy Magazine aún están por venir, que algunos días de mayo son Ser Podcast más lluviosos que los de abril. Teresa cumple años 2 veces cada año, en Madrid y en Benidorm, con mamá y con papá, en abril y en abril. El orden es siempre el mismo, primero en Madrid, primero con mamá, primero el día 3 de abril, su verdadero cumpleaños. Porque las cosas solo pueden ser verdaderas una vez, el resto es repetición, y al padre, a Daniel, siempre le toca celebrar esa repetición. Un cumpleaños que nunca transcurre en la ciudad de la niña, nunca con sus amigas, nunca el 3 de abril. Y en tu mirada mojada
Abril o nunca, de Juan Gómez Bárcena, editado por Seix Barral, es hoy nuestro libro de la semana. Antonio, ¿por qué debe estar esta novela en nuestras estanterías? ¿Por qué hay que leer a Gómez Bárcena? Yo creo que es uno de los libros del año. A mí me ha apasionado y creo además que hay que leérselo del tirón. Yo invito a la gente a que no se lo lea poquito a poco, sino que se lo lea del tirón. Es un libro sobre el duelo, sobre la memoria, sobre el amor, sobre la posibilidad de la repetición, de la rectificación. Y también es un libro sobre la literatura. A mí me ha encantado. Juan Gómez Bárcena arranca con un planteamiento clásico, padre separado, que vive en otra ciudad en el que vive la mujer y el hijo la hija, que celebra el cumpleaños, en este caso, de su hija, de 13 años, fuera de fecha, además un poco cutre, porque lo hace con una tarta contesa, que tengo que decir que las contesas están muy bien, pero no sé si para celebrar el cumpleaños de tu hija. Bocadillo de mortadela, que eso genera muchas divisiones, pero en mi caso está muy bien. Y como regalo, un equipo de buceo del Decathlon. La sorpresa es bucear en una cala idílica, y cuando todo es perfecto, en la página 45 de 363 páginas, pasa algo que la verdad te explota un poco la cabeza. Siempre que queremos volver atrás, Juan, en el tiempo, ¿es a partir de una muerte inesperada, tú crees? Bueno, yo creo que sobre todo lo intentamos hacer cuando hay un momento muy claro al que apelar, ¿no? Porque a veces es difícil saber dónde se empezó a torcer tu vida, pero cuando hay un accidente, cuando hay una circunstancia muy concreta que ocurre en un segundo dado de tu vida, yo creo que es inevitable preguntarse qué habría ocurrido si ese segundo tú hubieras estado haciendo otra cosa o hubieras podido prevenir los resultados. Claro, porque eso se produce de una forma muy especial que no vamos a contar, pero lo que sí que está claro es que esta novela habla, entre otras muchas cosas, sobre el duelo, y aquí vemos cómo hay dos personas que viven el duelo de una forma absolutamente distinta, ¿no? Casi por géneros, ¿no? La mujer lo vive de una forma muy diferente, la madre, que el padre, ¿no? Que es incapaz de llorar y que es como incapaz. ¿Es posible hacer el duelo sin hacerlo, sin llorar, sin desesperarse? Yo creo que no, es posible sentir que estás haciendo el duelo, creer que lo que estás haciendo es fuerte o que estás siendo resistente o que no estás siendo víctima, pero lo que ocurre en realidad cuando tú no eres capaz de expresar verbalmente lo que te sucede, cuando no eres capaz de llorar, cuando no puedes de alguna manera comunicarte, lo que ocurre es que no estás digiriendo el duelo y que todos esos conflictos se están quedando dentro. Por eso creo que es muy importante el lenguaje. Mi personaje no lo cree así, o al menos es incapaz, ¿no?, de encontrar ese lenguaje adecuado para expresarlo, de ahí que el duelo se enquiste. Claro, es que el duelo yo creo que no se supera nunca, cada uno lo vive a su manera, pero es verdad que no manifestarlo, no expresarlo, primero te lleva a la propia destrucción, que es un poco lo que le pasa al personaje, te lleva a la propia destrucción, y después no... Es que superar no me gusta, porque insisto, el duelo no se supera, pero no te permite avanzar. Claro, no puedes avanzar, entre otras cosas, porque estás todavía ligado a ese tiempo, que es el tiempo de la persona querida. Y dándole vueltas todo el Dándole vueltas, intentando una y otra vez reproducir los mismos hechos en tu cabeza, con la fantasía de que algo será distinto en tu cabeza, pero evidentemente no lo será. Y solo cuando tú puedes comunicar, y sobre todo cuando puedes transformar el lenguaje a algo, es cuando empiezas a, no sé si decir superarlo, pero bueno, a digerirlo. Pero mi personaje pues no puede. El personaje, perdón, un momento, es que quería decir una cosa, que el personaje no solo es que no llores, que el personaje tampoco habla. Claro, o sea, el personaje no habla, es una de las características que a pesar del hecho que marca la novela, es algo que marca sus relaciones prácticamente con todo el mundo. ¿Qué es eso, lo de la posibilidad del blackout, que aparece a partir de ahí? ¿Qué es eso más allá de la traducción literal que le damos a apagón? Bueno, es una tesis filosófica que yo invento, me creo una pequeña especie de secta en internet. Me interesan mucho estas teorías de la conspiración, estos personajes que son como predicadores del siglo XIX, pero en una pantalla, y que tiene que ver un poco con juntar la idea de la mística con una idea mucho más individualista y capitalista, podríamos decir, de que tu pasado está a la carta, tú puedes decidirlo, tú puedes reconstruirlo. Y el blackout vendría a ser algo así como una iluminación espiritual a la que tú llegas, lo mismo como en la mística, a través del desapego de la realidad. Tú tienes que desapegarte del mundo que te rodea, pero en este caso creen estas personas que con el blackout
llega la capacidad de malear el tiempo, de cambiarlo, de convertirlo en lo que tú quieres que sea. Y este es uno de, bueno, pues de las fantasías a las que se apega mi personaje. De todas formas, el personaje, también esta novela se puede leer en otra clave, que es que este personaje que se mete en foros, que juega a juegos con sus colegas, que acaba de cumplir 40 años, es una novela también sobre la crisis de los 40. Sí, que por lo que sea estoy escribiendo yo, que tengo 41. Por lo que sea. Por lo que sea, pero sí, efectivamente, me parece... Bueno, es que tiene que ver con esto que decíamos de la incomunicación, ¿no? Yo creo que sobre todo a muchos varones nos sucede que quizás no estamos muy habituados a la expresión emocional, no estamos muy acostumbrados quizás a crear una serie de amistades con las que se pueda establecer un diálogo de ese tipo. Y creo que quizás después de la adolescencia el momento más emocional que vives en este paso, digamos, hacia la madurez es la crisis de la mediana edad. Es un momento en el que te pasan cosas distintas, tienes cosas que expresar, pero no tienes el lenguaje para expresarlas. Y creo que gran parte de los bloqueos que pueden surgir en esta época tienen que ver con esa ausencia de lenguaje y esa ausencia de costumbre. Tú mismo no estás preparado para entender lo que te está sucediendo. Y si tú no lo entiendes, ¿cómo puedes compartirlo? Claro, yo no sé si es generacional, porque yo conozco gente de mi generación que es mayor que la tuya, pero es que a mí me hizo pensar ese amigo que intenta darle apoyo en un momento muy, muy difícil, en el que prácticamente no hablan. Es que yo conozco hombres que se dicen que son muy amigos y realmente son muy amigos, pero no se cuentan sus cosas. Algo que las mujeres, de verdad, nos parece inconcebible. Sí, y es algo que me parece interesantísimo mostrar que esas relaciones tienen lugar y que no es que te quieran menos, pero te quieren del modo que te pueden querer. Y sí, pero recíprocamente. Sí, a veces son recíprocas. Yo siempre he tenido mi pelea con esta parte de lo masculino, ¿no? En esto soy muy femenino, la verdad. Pero reconoces a ese hombre. Lo reconozco perfectamente. De hecho, cuando creaba ese personaje, algún amigo me decía, bueno, igual es un poco cliché, y yo, no es tan cliché. No, yo reconozco ese personaje. Es la realidad. Sí, que dices, pero ¿y por qué no has preguntado? Claro. No. Porque no me has dicho. Sí, porque no me ha dicho. Se han tomado unas cañas, han visto un partido y son incapaces de preguntarse, bueno, ¿tú cómo estás? Exacto. Sí, es fantástico. Bueno, quizá por eso, por ese momento de los 40, por esa posible crisis de los 40, también quizá por eso quieren volver atrás en el tiempo. Volver a los 30 años, una buena época o una mala época. ¿Cómo estar seguro? Daniel sabe muy bien que no hay nada tan fácil como ser feliz en retrospectiva. La memoria nos prepara esa clase de trampas. Quiere convencernos de que hubo un tiempo en que fuimos felices, pero también lo bastante idiotas como para no darnos cuenta. No es así, claro. Si en efecto no nos dábamos cuenta, es por la sencilla razón de que no éramos felices en absoluto. Solo lo creemos para explicarnos por qué no somos felices ahora. Volver a los 30 años, viajar al pasado, cambiar de vida, las crisis de edad son varias. En esta novela se retrata la crisis de los 40. ¿Tú crees que los 40 es ese límite en el que ya sabes qué es tu vida, cómo es tu vida y dónde has podido llegar? Sí, yo creo que sobre todo es un lugar como de mitad de camino en el que uno se sienta a pensar en las decisiones que tomó y empiezas a pensar también en cómo administrar el tiempo que te queda, ¿no? Leí mucho sobre este tema, ya no solo por la novela, sino por esos 40 que os comentaba. Y bueno, leí cosas muy interesantes de Jung sobre este tema, ¿no? Y parece que él analiza que esto aparece en todas las culturas, e incluso en aquellas en las que la esperanza de vida es más corta, parece que en torno a los 40 sucede algo. Y sobre este algo a mí me apetecía Y el personaje es un tipo que, claro, renuncia a su carrera de abogado. Hay una escena muy divertida en la que su jefe le va a proponer un ascenso y él lo que le dice es... Ser socio del bufete, y es lo que dice es, bueno, es que yo realmente lo que quiero es ser profesor de snorkel, que es como, perdón... claro, es esa decisión, ¿no? que define un poco en el estado mental en el que estás, ¿no? Sí, que en el caso del personaje tiene mucho que ver con la metáfora del propio buceo, ¿no? Es un hombre que se deja llevar un poco por el agua, que va llegando a lugares que no sabe, que no ha elegido mucho. Yo creo que le pasa a mucha gente, ¿no? Que acaba tomando una serie de decisiones casi por omisión, por desgana, y de repente mira a su alrededor y dice, yo no quiero estar en este lugar, ¿cómo he llegado a este lugar? Y bueno, mi personaje está en uno de esos momentos en los que intenta rectificar ese paso y bueno, pues no siempre es posible, pero a veces... No, y es verdad que la crisis de los 40 se habla muchísimo, pero yo creo que llegar a este punto que tú dices de ¿qué estoy haciendo yo aquí? Esto es posible a los 50, a los 30, a los 50, a los 60 también. Es verdad. Y luego lo que pasa es que este se mete en unos foros y se mete en un foro que a mí me parece que es una de las grandes voladuras de cabeza de este libro, donde está este tal John 1419 o este Johannes Schneider, que es un tipo con el que conecta, que
tengo que decir que me ha hecho mucha gracia que en los agradecimientos pongas que es el único personaje cuyo nombre es real. O sea, ¿eso existe? ¿Esos foros existen? Hay un juego aquí con Johannes Snyder. Es que Johannes Snyder es un personaje que yo me inventé en la adolescencia para justificar todas mis respuestas en los exámenes. Cuando tenía alguna idea, pero no sabía a quién atribuírsela, se la atribuía a un filósofo alemán llamado Johannes Snyder. Entonces esto pues fue siendo pero lo escribías, presentabas el examen. Claro. ¿Nunca te lo tiraron para atrás? Nunca, jamás. Acabé haciendo un trabajo sobre Johannes Snyder. Entonces, cuando empecé a publicar... Que es tu primera novela, claro. Es mi primera novela, claramente. Cuando empecé a publicar tenía la curiosidad de ver si podía meter a Snyder en todos mis libros. Y en todos está con diferentes identidades. A veces es un personaje poco importante y a veces es un personaje muy importante. Y yo creo que esta es la vez que Johannes Snyder se ha hecho ya mayor, ya es importante en el libro. Después de tu éxito literario, ¿te ha llamado algún profesor? No. ¿A quién le colaras? Nadie me ha comentado. Seguro que nadie lo recuerda y me parece muy bien. De todas formas, a pesar de que el personaje tenga el origen en esto que nos estás contando, ¿esas redes y esos hilos, esos foros existen realmente? Mira, yo creía que no, pero cuando comenté este argumento con un amigo y escritor, Víctor Balcells, él me dijo, yo te aseguro que hay cosas así en internet y de hecho las vamos a mirar juntos. Y un día me metió en unos foros de Reddit donde no se decía lo mismo que la secta que yo me invento, pero no era tan distinto. Gente convencida de que las drogas eran mecanismos para viajar en el tiempo, gente creyendo que con la voluntad cambia la realidad física. Una serie de ideas que llaman la atención porque muchos de ellos parecen inteligentes y tienen como sus argumentaciones, sus bibliografías. Yo hice un poco un batiburrillo de cosas para crear a este personaje. Que lo que propone es volver atrás en el tiempo. Si queremos, lo conseguimos. Sí. Y luego una cosa que a mí me resultó muy gracioso es que dentro de ese foro hay los haters, los que critican, pero sin embargo están enganchados ahí todos los días. Y luego los que participan, uno de ellos, Johannes, que participa con sus teorías y va contando un poco sus avances, ¿no? Sí, es que eso sucede en este tipo de foros, ¿no? Que a veces quienes más los critican en realidad los están nutriendo. Muchas veces solo por el hate que se crea hacia determinada idea, en realidad le estamos dando más pábulo, ¿no? Y esto me parecía interesante hablar de estas dos. ¿Y tú crees que todos somos susceptibles de caer en esos focos o hay que pasar por un momento determinado o tener una personalidad determinada? Yo creo que todos podemos caer en alguna forma de desesperación y en alguna forma de locura. Creo que no todos en las mismas locuras. Sí, pero es verdad que en un momento de desesperación te agarras a lo que sea. A lo que sea. Y quizás algunas personas no caerían en esto en concreto, pero caerían en otra cosa. Me parece que todos necesitamos encontrar un sentido. Y si hay alguien que parece medianamente lógico, tiene sus, no sé, sus Bueno, ¿cuánta gente nos engancha a la religión a partir de un momento determinado de su vida? Por algo que le ha pasado. Absolutamente. Y hasta se puede juzgar hasta qué punto es positivo. Es decir, bueno, pues consiguen un poco enderezar ese sentido. Lo que pasa es que a qué precio a veces, ¿no? Conviene repetirlo, todas las parejas que duran lo suficiente acaban compartiendo tarde o temprano sus cicatrices, pero también comparten otra cosa, un silencio, o varios silencios, porque frente a la infinidad de temas de los que una pareja puede hablar, hay un escaso número de palabras que no deben ser pronunciadas ni tan siquiera pensadas. Secretos que hay que mantener para que la pareja siga siendo pareja, a veces secretos compartidos, a veces secretos a voces, pero al fin y al cabo, secretos. Los silencios, aquí aparece el tema pareja, su exmujer le dejó, lo decíamos antes, porque no hablaba, es el argumento, incluso cuando él le pregunta por qué está con otro, le dice, coño, porque habla, o sea, es así, literal. Y tras la tragedia de su hija se encuentra con Natalia, con la que todos son silencios y secretos, y de lo único que habla es mentira, porque es inventar una vida de su hija. Claro, lo que le pasa con Natalia es que, por diferentes razones, Natalia ha visto a Teresa y, de alguna manera, él puede sentir, estando con Natalia, que todo sigue igual, que Teresa está viva, que está a su lado. Entonces es una forma de ficción, aunque él dice, bueno, no es mentira lo que hago es contar la verdad con 2 meses de retraso, ¿no? Y esto era uno de los disparaderos que yo tenía en la cabeza, ¿no? Alguien con quien tú estás, entre otras cosas, porque te hace sentir que estás en una época determinada, que es lo que le sucede con Natalia. Pero también con Natalia hay una reflexión, porque tú haces en la novela una reflexión potente también sobre la posibilidad de la pareja, ¿no? Sobre lo que realmente sabemos o si podemos llegar a saber algo de nuestras parejas o al final todo es una construcción, ¿no? Si es posible que eso funcione, ¿no? Sí, es que creo que el amor, entre otras cosas, bueno,
reside en parte su sentido en la repetición de ciertos ritos que tú ya has vivido, pero que van teniendo de alguna manera un rostro distinto. O sea, tú sigues los ritos que tenías en esos primeros amores, las cosas cambian y de alguna manera tú tienes que volver a ilusionarte. ¿Y hasta qué punto es eso posible a partir de cierta edad? ¿Hasta qué punto puedes seguir creyendo en ciertas ficciones? Y el amor es una ficción muy bonita y que se sostiene, claro, sobre la realidad. Pero creo que en parte, para que exista el amor tiene que haber una idealización, tiene que haber tiene que haber algo de esa construcción que tú decías antes, literaria, ¿no? El amor tiene algo de eso. El tiempo, decide Daniel, no es ni una flecha ni tampoco un círculo. Podría compararse con un río si se considera que un río tiene orillas, que para que el tiempo siga fluyendo por su cauce hace falta que algo permanezca inmóvil. Daniel es ese algo inmóvil. El tiempo está en otra parte, por ejemplo, en el orden exacto, riguroso, en que llegan los WhatsApps a su teléfono, en el hecho de que para contestar esos mensajes haga falta escribir a su vez nuevos mensajes, que una respuesta venga necesariamente después de la pregunta. El tiempo solo existe en la pantalla de su móvil y en la vida que sigue discurriendo indiferente al otro lado de la ventana. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. ¿Dónde vas? Metida en ese viejo abrigo gris. Hoy por Hoy Magazine. Si nadie espera en la casa para que llegar. Ser Podcast. Sin rumbo, aburrida, cansada de trabajar. Todos los sucesos futuros quedan emplazados a abril o nunca. Comeremos otra paella así en abril, o ya nunca, que lo mismo este imbécil el año que viene no vuelve. En abril volverán a llenarse los hoteles, o nunca, porque con el puto cambio climático el turismo está cada vez peor. Para abril, o nunca, terminarán las obras de la N332. En abril o nunca reabriremos la terraza del Calipo, porque ya me estoy haciendo viejo para este trabajo. Y casi siempre, justo después de las palabras abril y nunca, suena el vidrio de copas que entrechocan. Un brindis por el futuro. Chin chin. Maldito abril. Abril o nunca, nuestro libro de la semana, la última novela de Juan Gómez Bárcena, publicada por Seix Barral, que por cierto, no te he preguntado por los escenarios. El primero, Benidorm. ¿Por qué Benidorm? Pues mira, yo nunca había estado en Benidorm. Pero, yo no he estado nunca en Benidorm. Pues deberías ir. Yo ya me he hecho un experto. Ya estuve ahí documentándome y escribiendo el libro. Mira, necesitaba un espacio que tuviera algo un poco postizo, un poco de simulacro, ¿no? Porque cuando estás en Benidorm ves aquellos rascacielos que parece que son Nueva York, aquellos pubs que parece que son Londres, todo ese espacio de alegría tan desatada que te da la sensación de que por debajo se oculta otra cosa. Y claro, esta es una novela de repeticiones. Esta es una novela donde las cosas no son lo que parece, donde tenemos que intentar reproducir esa alegría que ya nos sentimos. Entonces, cuando empecé a pensar en el libro dije, tiene que ser Benidorm. Así que nada, me pillé un Airbnb por ahí y ahí estuve aprendiendo un poco. Claro, Benidorm, pero después hay esa cala idílica de Los Amarillos, que se supone que está cerca de Benidorm, porque cogen el coche en Benidorm y se van para allá, pero es la cala de Los Amarillos al Cabo de Gata de Almería. Mira, la cala de Los Amarillos de Benidorm efectivamente no existe, pero es que la primera vez que a mí se me ocurrió escribir este libro, de hecho, el lugar donde escribí las primeras páginas fue en Cabo de Gata. Y como iba a la cala de Los Amarillos, y resulta que el amarillo es un color importante en esta novela, de repente dije, bueno, pues es mi homenaje. Porque además, si decía otra cala, me iba a decir algún lector listillo, no, seguro que ahí hay más gente, es imposible que estén el padre y la hija. Bueno, pues en mi cala sí. En mi cala hay soledad absoluta y se llama Los Amarillos. Bueno, esta novela es una novela de repeticiones donde muchos se van a encontrar en lugares que no se esperan, pero yo, después de leérmela, hay otra cosa que me ha volado la cabeza, es que de repente he pensado, este libro trata sobre cómo escribir una novela, trata sobre la literatura, trata sobre la ficción. ¿Es posible o es que yo tiendo a oírme por ahí siempre? No te has vuelto loco. Claro, yo creo que trata mucho sobre cómo se construye la ficción y de qué modo la ficción atraviesa la realidad, de qué modo nuestro pasado, nuestra memoria, todo el sentido que damos a nuestra vida es una construcción novelística. Yo creo que todos hacemos un proceso de escritura. Lo que pasa es que algunos lo hacemos en libros y otros lo hacen pues a través de su propia vida o de su propia concepción vital. Y creo que en parte lo que tenemos es un personaje que está reescribiendo su pasado
un poco del mismo modo que un escritor escribe la novela. Así que sí, había algo en Daniel de espejo mío mientras yo hacía toda esta construcción. Pues una vez que ya tenemos con honores en nuestras estanterías Abril o Nunca, le pedimos a su autor, a Juan Gómez Bárcena, el pago en especie por una promoción bien merecida, tengo que decir, se la merece. Y es que tienes que donar para nuestros oyentes un libro que no sea tuyo. Muy bien. ¿Qué libro nos donas? Mira, os dono un libro que no será ninguna sorpresa para nadie, pero que es un libro que a mí es uno de los libros que, como decías tú antes, que me hizo lector, uno de los libros que me hizo escritor también, que es Pedro Páramo, de Juan Rulfo, que es un libro que siempre me ha fascinado. Es el libro con el que entré en la literatura latinoamericana, que desde entonces ya me voló la cabeza. Y hay muchas cosas que me gustan, pero fundamentalmente dos. Me encanta el proceso de construcción temporal del libro, cómo podemos estar en un pueblecito donde todo el mundo está muerto y vivo al mismo tiempo, donde podemos ver la infancia y la vejez de un hombre simultáneamente. Esa capacidad que tiene Rulfo de saltar de un estrato del tiempo a otro a mí me fascina. Y otra cosa que me encanta es la voz de Rulfo. Cómo consigue ser coloquial, llano, popular y al mismo tiempo muy poético. Porque solemos entender que lo poético es algo solemne, algo abstracto, pero en realidad puede haber una gran poesía en cómo habla un analfabeto, puede haber gran poesía en un refrán popular. Y Rulfo tiene esa capacidad, ¿no? Para mí tiene algo de Lorca, esta capacidad que tiene Lorca de ser muy sencillo y muy complejo al mismo tiempo. Entonces es un libro que a mí me encanta. Así que nada, os lo dono. Maravilloso. Yo, fíjate que cuando me preguntan, ¿qué libro no eres capaz de hacer en un libro de una hora? Digo, Pedro Páramo. ¿En serio? Sí, no soy capaz, porque es tan complejo, claro. Hay tantos planos que es muy difícil de contar, ¿no? Es una experiencia lectora. Pues el libro que nos dona Juan Gómez Bárcena es Pedro Páramo, de Juan Rulfo, que en España está editado por RM, por Cátedra y por Anagrama. Nos vamos a las novedades de la semana con el empleado Pepe Rubio. De todo lo que va llegando, ¿qué destacas, Pepe? Bueno, pues lo primero de hoy no será una novedad, sino una pérdida literaria que nos deja un gran legado. Ayer nos dejó a los 83 años un gran escritor, el portugués Antonio Lobo Antunes, el de Memoria de Elefante, En el culo del mundo, Fado alessandrino o Manual de Inquisidores. Nosotros vamos a recomendar hoy Exhortación a los cocodrilos, que forma parte del ciclo sobre la violencia y el miedo. Bueno, yo he querido que recomendáramos Exhortación a los cocodrilos, pues el libro con el que yo entré a Lobo Antunes. Yo tengo que decir que leer a Lobo Antunes yo lo leo con el cuchillo en la boca, o sea, es muy militante leer a Lobo Antunes, es muy complicado, hay que olvidarse un poco del argumento, de nociones como el argumento. Decían, igual que Follner, que la literatura de Lobo Antunes es como una erupción de un volcán, ¿no? Que va llegando la lava sí. Y va poniendo capas y capas y capas y capas, y la verdad o la literatura está en la suma de todas esas capas, pero no se puede entender solo con el primer capítulo, con el segundo, con el tercero, todo va sumando. Es una literatura muy compleja, pero creo que maravillosa. Pues si quieren entrar en el mundo de Lobo Antunes, Exhortación a los cocodrilos, de Antonio Lobo Antunes, que está publicado en Siruela. ¿Y otro? En novedad de verdad, Cruz del Sur, de Claudio Magris, en Anagrama. Rescata a Claudio Magris las historias de 3 personajes que decidieron marcharse al fin del mundo, huyendo de sí mismo, y allí se reinventaron y encontraron un sentido para sus vidas. Y los 3 pusieron rumbo hacia la Patagonia y la Araucaria. Bueno, leer a Claudio Magris siempre es una experiencia. El Danubio sigue siendo el gran libro, pero en esta historia cuenta la historia de Hannes Benigar, antropólogo y lingüista esloveno que se casó con una mapuche y soñó comunidades utópicas, de Aurelino Antoine de Tournai, abogado francés con tendencia al delirio que se autoproclamó rey de la Araucanía y encabezó una lucha por la libertad, o la de Ángel Vallese, religiosa piamontesa que se sacrificó por los pueblos originarios perseguidos de Tierra de Fuego. Cruz del Sur, de Claudio Magris, está en Anagrama. Vamos a ver los oyentes qué libros nos donan para que entren a formar parte de la biblioteca del Hoy por Hoy. Abraham, desde Guadalajara, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cuál es el libro que quieres que leamos todos, que quieres compartir con nosotros? Yo os dono Imán, de Ramón J. Sendera. ¿Por qué? Bueno, es un libro, y ahora en estos días con todo, voy a intentar ser muy breve, en el que yo he regalado bastante y he recomendado bastante pues a los adolescentes que he tenido a mi alrededor. Porque, bueno, digamos que en nuestra generación, pues la educación o la visión que tenías de la guerra era la que te daba pues el cine bélico de la época. Podía ser Tora Tora o el día más largo, que era una cosa muy muy épica y muy... Pero al leerlo entiendes lo que es un conflicto muy cercano y como un chaval
se ve en su servicio militar en la guerra de África y que la guerra es frío, es desesperación, es dolor, es hambre, es sufrir por unos mandos corruptos y es al mismo tiempo pues que el único heroísmo que hay es el del compañero que puedes tener al lado y que te puede salvar porque está tan desesperado como tú. Y en un momento en el que la generación ahora más joven, la visión que tiene de la guerra pues es la de los videojuegos, en las que no pasa nada porque si te matan pues empiezas la partida otra vez. Pues el que puedan entender que eso es solamente dolor me parece muy educativo. Pues me parece una donación enorme, Imán, de Ramón J. Sender. Abraham, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Austral. Maravilloso. Sender, hay que recuperar a Sender, hay que leerlo otra vez en la literatura del exilio. Algún día tenemos que hacer una biblioteca. Tenemos que hacer algo de Sender, tiene cosas maravillosas. Carmen, desde Madrid, muy buenos días. Buenos días, Ángel. ¿Qué tal, Carmen? ¿Qué libro nos donas tú? Pues un libro que es muy antiguo, pero que yo lo acabo de descubrir. ¿Sí? Los desorientados. ¿Sí? Amin Maalouf. Amin Maalouf, sí. Y lo acabas de descubrir y te ha encantado. Bueno, me lo han prestado y me lo voy a comprar. Quería que iba a decir, me lo voy a quedar. Estas joyas hay que tenerlas. ¿Y por qué te ha gustado tanto? Pues mira, es un profesor de árabe en Francia recibe la llamada de un amigo que se está muriendo en Líbano, sí, que es donde vivían. No dicen en ningún momento que sea Líbano, pero bueno, sí, se entiende que es Líbano. Sí. Entonces quiere reunir a los amigos de juventud de hace 25 años con los que no se habla nadie, ninguno entre ellos. Uno en Estados Unidos, que trabaja para el Pentágono, otro argentino, otro en Francia, otro monje, otro político, otros viven en Líbano. Entonces es un conflicto de civilizaciones, de religiones, de cultura, las diferentes formas de ver el amor en una pareja. Pues eso, que me ha encantado. ¿Qué te ha encantado? Tantos esto es ya es antiguo, el león el africano, sí. ¿cómo se llama eso? La roca de Tanio. Sí. Pero este es una cosita que, en fin. Bueno, pues que hable el experto, a ver qué le parece. Vas a comprarte uno porque este que tienes lo tendrás que devolver, que si no te lo van a reclamar. Ya lo he devuelto, pero yo no puedo vivir sin él. Gracias, Carmen, un beso bien grande. Gracias a vosotros. Los Adiós. Desorientados de Amin Maalouf. Alianza. Y que el experto diga algo. Es que Amin Maalouf es maravilloso. Yo lo descubrí con León el Africano, que creo que no sé si es la primera que se tradujo en España. Y es que es delicioso. O sea, siempre volver a Amin Maalouf es una garantía. Vamos a recuperar algunos de los libros que están abandonados por la redacción, por los cubos de basura, por los contenedores. ¿Dónde lo has sacado, Pascual Donate? Buenos días. Estaba muy buenos días. Estaba en tu mesa. De Ley por Hoy. No, estaba muy cerquita. Lo teníamos ahí y además vengo fuerte para ser un viernes. Un viaje alucinógeno se titula Los nazis, la CIA y las drogas psicodélicas. Está firmado por el periodista alemán Norman Ohler y entonces este libro parte de la idea de una pregunta que le hizo su madre. Le dijo, ¿por qué si el LSD es bueno para el Alzheimer no lo puedo comprar en la farmacia? Y entonces lo que hace este libro es que alterna la historia del tratamiento experimental a su madre con la historia de la droga del LSD, pues cómo fue un descubrimiento casual, cómo lo que iba a ser utilizado para tratar a los traumatizados por la guerra fue utilizado por los nazis como suero de la verdad. Después llegó la CIA, lo utilizó para sus torturas y control mental. Llegó el movimiento hippie, etc, hasta que Nixon los prohibió. Y aquí estamos. Un viaje alucinógeno. Está publicado por Crítica. Lo firma Norman Ohler. Norman Ohler. Yo no sé si con el LSD sería más fácil que el blackout volver atrás, Juan. Seguramente sí. Eso decían en los foros, que ellos volvían al pasado. No tenía nada que ver con la alucinación, era que volvían al pasado. Vale. Y en un libro una hora, Antonio. Pues mira, en un libro una hora vamos a contar Historia de una maestra, de Josefina Aldecoa, que además este domingo, que es 8 de marzo, se cumple el centenario de Josefina Aldecoa, con lo que qué mejor libro. Yo tengo que confesar que no había leído Historia de una maestra. Yo no me lo he leído tampoco. Y me ha maravillado como una mujer maestra en los años 20 en España, primero en escuelas rurales, donde se encuentran 5 niños de diferentes edades
y luego cómo se va a Guinea a ser profesora. Bueno, es un libro maravilloso y cuenta como pocas la Revolución de Octubre del 34. Pues en un libro, una hora, Historia de una maestra, de Josefina Aldecoa. No sé, Juan, si a ti te pasa como a mí, pero yo cuando termino esta sección tengo como ansiedad, porque me tengo que leer todos los libros. Te vas haciendo la lista mental y claro, no llegas. Entonces, pero bueno. Los que dice Asensio, lo que nos dicen los oyentes, que es verdad que los oyentes siempre son buenas recomendaciones. Siempre son buenísimas recomendaciones. Sí. El de la semana, que este afortunadamente ya lo tengo leído, este ya no. Pero esta sección me genera muchísima ansiedad. Juan Gómez Bárcena, Abril o Nunca, Seix Barral, muchísimas gracias por este regalazo. Ha sido un placer. Y hasta la próxima, muchísima suerte. Hasta la próxima, gracias. Corran a comprárselo. Hasta Corran la a semana comprárselo, que viene. exacto. Vayan a la librería, que eso siempre ha está salido muy el bien. miércoles. Pues está calentito. Calentito. Nosotros que somos unos afortunados que lo tenemos siempre antes. Hasta la semana que viene, Antonio. Hasta la semana que viene. Hoy por Hoy Magazine. Promise you the morning light. I won't wait one more night. Yeah. Now I know you believe there's a power in my song. Total up and total lie. I could cry one more time. Gotta know if the feeling in my head was real. Don't let me go to waste. Yeah, lose it with my soul. Just a matter of taste. You know me at all. Ser Podcast. A estas alturas de la semana se nos dibuja una sonrisa de oreja a oreja porque empiezan a sonar los primeros compases de nuestras historias musicales y porque entra en este estudio Fernando Neira. Buenos días. Yo he visto la cara de felicidad de Marcos Granado y eso significa que ha acertado. Éxito, muy buenos éxito días, rotundo. Ángeles. Y además llega con mucha, muy buena música, hoy acompañado de Ana Usle. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Hola, los dos. Yo sé, Neira, que siempre intentas descubrirnos buena música de cara al fin de semana para que tengamos algo que escuchar, sí. exacto. Pero hoy me da que no sé por dónde vienen los tiros, porque esto me gusta, pero no lo conozco. Primer disco, con lo cual es fácil no conocerlo, pero claro, con esta voz tan avasalladora tampoco es fácil que pase inadvertido. El muchacho se llama Tyler Perry, pero el nombre artístico es otro, Tyler Ballgame, como si fuese un jugador de béisbol. Sí. Y este Matter of Taste, una cuestión de gusto, a mí me suena un poco como a Meat Love, a rock para adultos, pero las inspiraciones suelen ser un poquito más finas, más delicatessen. Por ejemplo, en este I Believe in Love, yo creo que la estela es claramente la de John Lennon. It's a lonely life. I believe in love and that's fine. Oh, I believe in love. John Lennon, no me dice Marcos que cualquier día le ponemos un micro delante de los mandos de la nave, porque dice que también le da, y no está bien tirado, le da un poco a Roy Orbison. Lo comentaremos luego, está bien tirado vale. porque sí, Vale, es una influencia muy En cualquier evidente. caso, sí que es verdad que tiene un vozarrón espectacular, pero se parece mucho como al buen rock de los 70 que al rock de ahora. Sí, ¿De dónde sale él? Sí, mira, él es de Rhode Island, aunque lleva tiempo afincado en Los Ángeles. Un tipo de vida complicadilla. Él estaba muy sentimentalmente unido a su madre, traumas infantiles, talento descomunal. Le llevan a Berkeley, que sabéis que es la universidad por excelencia del mundo de la música en todo el mundo, y tenía buena pinta como alumno, pero los problemas de adicciones y la falta de asistencia a clase pues le terminaron echando de la universidad. Se muda a Los Ángeles con una mano delante y otra atrás y empieza a sacarse dinerillo cantando en los bares de micros abiertos. Que no digo yo que Berkeley no sea una buena escuela, pero lo de hacer versiones de Roy Orbison, como Ahí decía está, Marcos, ahí o está. de Elvis Presley, bareto a bareto, también tiene que ser una gran academia. Eso es una escuela. Es una escuela y de hecho consigue bastante éxito con una versión de Crying de Roy Orbison, pero cuidado que hay otras versiones muy importantes como por ejemplo esta de David Bowie. Take a look at the long man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know. It's the best-selling show. Is there life on Mars?
La original de Bowie es impresionante, pero hay que ser muy, muy valiente para defenderla porque es una canción muy difícil. Es muy difícil técnicamente. Esto es en vivo y en directo, Festival End of the Road, sur de Gran Bretaña, hace apenas 6 meses. Claro, este tipo de versiones y de grabaciones circulan como la pólvora y concretamente uno de los mejores sellos independientes británicos, Road Trade, le echa el lazo, coge a uno de los mejores productores del momento, a Jonathan Rado, que es un tipo que ha trabajado con Father John Misty o con Miley Cyrus, y efectivamente nace este nuevo Roy Orbison. Solo el tono y la manera de cantar es muy Roy Orbison, también el melodrama, porque este Goodbye My Love encaja perfectamente o encajaría perfectamente en el repertorio tristón de Orbison. Claro, aquí es que no hay postureo, es un hombre que ha vivido y ha sufrido demasiado intensamente para los pocos años que tiene. Él, en una entrevista en Uncut hace muy poquitas semanas, decía: soy un niño que tuvo que crecer demasiado pronto, he invertido muchos años de lucha contra el miedo y la ansiedad, y claro, todo esto termina aflorando en temazos como este Tengo un coche nuevo, Got a New Car. Dice la canción: la fama y el estatus de artista de culto es lo único que importa cuando te mueres. Conocí una calabaza y le quité el cerebro para quedarme con su trabajo cuando vi que la música no daba para vivir. Pobre hombre. Pero bueno, mira, te voy a decir una cosa. Salimos todos ganando con su mala vida, porque al final ha transformado sus traumas en buenísimas canciones. Efectivamente, y además os va a caer mejor si os digo que en el 2024, antes de este álbum de debut, que se titula For the First Time Again, ya dejó indicios claros de su talento con un single en el que animaba a encender el transistor. ¡Ole! Bajo la inspiración, diría, de Harry Nilsson. La canción, para que no quepa dudas, se titulaba Radio. Radio, qué bien, pues claro qué sí. Bien. Bueno, un grandísimo descubrimiento este Tyler Ballgame y su primer LP que nos propone hoy Neira como disco de la semana. ¿Y tú, Ana, qué novedades traes? Pues es que para emparejar a Tyler con algo. Claro, y tú tienes más experiencia porque aquí siempre está Iñaki Pascualena. Claro, yo he estado muy perdida hoy, además había mucha novedad, pero vamos a quedarnos con un estreno en exclusiva de la mano de Corizonas. No sé si es una imagen muy acertada, Fernando, pero he pensado que son el donut de la música. O sea, que son infalibles. Muy poética no es. Es la mezcla infalible entre grasa y azúcar. O sea, es que no puedes no quererlo. Claro, y adicción, no porque grasa y azúcar, adicción. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Pues que en 2010 se juntaron dos bandas, Coronas y Arizona Baby, y siguen dándonos muchas alegrías. Este estreno es principio y final. Tiene de todo, como siempre: surf, desierto, rock británico, pop español de los 70, y es el adelanto de su próximo disco, que caerán unos mesecitos. Lo estamos deseando y sobre todo verles en directo. Así que Corizonas, hoy, principio y final. Un amigo mío nutricionista me dijo un día: el día que comas donuts no me lo digas, es mejor que me mientas. Pero si escuchas Corizonas, dilo. Eso sí, eso puedes confesarlo. En unos minutos nos presenta aquí en Hoy por Hoy su último disco y actuará en directo Ede. Enseguida vamos a él. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Te he visto aparecer y se me ha revelado el cuerpo. Divina visión que
hacemos con esto? Tú no puedes, yo no debo. Hay artistas a los que el nombre artístico se les queda muy corto para expresar el universo que esconden sus canciones. Con solo 3 letras, nuestra invitada de hoy encapsula todo ese talento desbordante que nosotros tuvimos el honor de descubrir hace 5 años. Fue en un programa especial por el primer aniversario de la pandemia, un programa que hicimos en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Aquella mañana de lunes, Elena Villa se sentó frente al teclado y, pudiendo tocar una canción propia, prefirió honrar a capela la memoria de Violeta Parra. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mis penas. Allí plantaré un rosal con las espinas más gruesas. Yo no sé si ella se acuerda bien de este momento, pero para nosotros es un momento inolvidable. Fue inolvidable en este ese día. programa. Plena pandemia La todavía. Jardinera. Un indicio de lo que se avecinaba, un disco de debut, aquel lucero deslumbrante de 2022, y un segundo álbum tan complejo y camaleónico que nuestra protagonista tuvo que inventarse una palabra para bautizarlo: Fiera Linda. Porque la cara A, las 6 canciones de La Fiera, muestran ese lado más expansivo, más epidérmico, más visceral. Algo me pasa con esa piel tuya, frenética y suave me lleva. Creí que conocía la ternura hasta que descansé a tu vera. ¿Qué me pasa con esa piel tuya? Que me pase la vida entera. La vida entera. Mientras que las 6 canciones de la segunda mitad simbolizan la parte linda, es decir, el intimismo, la sutileza y la dulzura. Una mujer de agua vino a rondar mi hoguera. Cuando el calor abrasa, me deja nadar con ella. Ede, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Jo, muy contenta. Sí, me acuerdo perfectamente del momento de hace 5 años allá en el hospital. me acuerdo. Plena pandemia, hicimos ese programa especial, fue, bueno, y tu actuación. Yo hoy la escuchaba, la escuché todavía, se me ponen, es verdad, los pelos de punta, no solo por escucharte a ti, sino por recordar todo lo que se supuso. generó esos momentos que dices, está pasando algo. Exacto. ¿En qué te sientes distinta de aquella Ede que escuchábamos ese día en el Hospital Gregorio Marañón? Pues supongo que en ir integrando como ese ejercicio artístico de la música como algo un poco más terrenal, me refiero, que de repente me he puesto aquí yo muy estupenda. Bueno, ahí eres más joven, es muy importante no solo el hecho de hacer música, que siempre es importante, sino de mostrarte, estás muy encarnada y le das un peso que a veces es insostenible, ¿no? A ponerte enfrente de los demás y hacer música. Entonces, noto que con los años, otro día me encontré con una chica que en un concierto que estaba empezando y me dijo, es que tenía 20 años o 19 y quiero empezar. Me dice, ¿qué consejo me darías? Y digo, que es solo música, o sea, solo es música. O sea, se te va a ir la vida en ello, vas a sentir que es tu identidad, que es tu vida entera, que si no sale bien te mueres, que si ese día no has cantado bien. Es música, o sea, no estamos hablando de la vida a nadie de manera directa. Intentar honrar ese ejercicio artístico como con la seriedad y con la ligereza, ¿no? Aunque sean contradictorias, que se merece, y no ponerle a veces el peso pues del éxito, del capital social, ¿no? Que es muy difícil a veces sobrellevarlos. Qué rápida has sido cuando has dicho no estamos salvando la vida a nadie de manera directa, porque la música, no sé si la vida física la salva, bueno, también, pero la vida mental la salva mucho, ¿eh? Sí, no podemos separar lo físico de lo mental. Exacto. En realidad. Sí. Así que sí. Mira. Te iba a preguntar, porque me queda la duda para adentrarnos en este Fiera Linda. ¿Tú qué nos aconsejas? ¿Que hagamos la cara A y la cara B o que vayamos intercalando? Pues yo creo que mola hacer la cara... No sé si la cara... O sea, no sabría decirte por qué cara empezar. Ajá. ¿Sabes? Eso es lo único que no sabría decirte, pero sí que creo que es bonito el ejercicio de escuchar, porque también son energías que luego en realidad cuando terminamos el disco nos dimos cuenta de que hay algunas fieras que podrían ser lindas, ¿no? Que luego al final no está tan marcado esa diferencia. Sí, que hay canciones más intercambiables, de estilo, ¿no? Sí. Pero sí que creo que es bonito entrar en una sensibilidad, ¿no? Del linda y una en el fiera, sobre todo porque creo que más que menos todo el mundo se acaba identificando un poco más con no hay gente que escucha música sobre todo para subirse, y hay gente que escucha música para decir hoy necesito llorar y mirar por la ventana melancólicamente mientras llueve, ahora que está lloviendo mucho. Entonces sí que recomiendo meterte en una de las dos mitades
pero no sé en cuál primero. Ah, y Eso se ya- voy a preguntar, como en los menús, cuando te dicen, te traen un plato rarísimo y te dicen, esto te lo tienes que comer de arriba, de abajo arriba. No, o sea, esto- tú no tienes claro esto. No, de hecho incluso el orden dentro de cada uno de los bloques, aunque yo en su día sí que hice un setlist concreto, Sí. pero luego que cada uno lo... Y también depende del estado de ánimo, Sí, supongo. del momento del día, ¿no? Del rato que Total, vayas a total. acompañar, ¿no? Porque, por ejemplo, Quizá, te puedes claro. poner fiera, ¿no? Y ir un poco, estar un poco más arriba, como tú decías. Y a mí, por ejemplo, de fiera, te quería preguntar, Ede, por esa parte que está conectada con lo natural, con lo terrenal, con lo animal, esa que se queda en la vereda. Mientras ellos se echan a correr, yo me espero en la vereda. Voy a gastar en mirar al cielo todo el tiempo que me queda. Cuando se hayan llevado el ruido que hacen sus pies en la arena y me quede atrás, me voy a elevar. Porque esta semana que sumábamos otro titular más, otra noticia más, ¿no? De una cantante generada con inteligencia artificial que se colaba en las listas de Billboard, ya pues vamos, ¿no? Seguimos sumando noticias de este tipo. Te queríamos preguntar si tenemos que reivindicar más que nunca nuestro lado humano, nuestro lado natural, visceral, contar lo que nos pasa en las canciones y mostrarnos humanos, ¿no? Sí, yo creo que forma parte de todo este sistema del que tú hablas que nos ha llevado a las IAs, pero que también tiene otras muchas vertientes como la hipervigilancia hacia una misma, esta cosa de la terapia para convertirnos como en seres superiores, infalibles y perfectos, que no hacemos nada mal, que nunca hacemos daño, que no sentimos, ¿no? Creo que uno de las cosas que diferencian mucho, bueno, no sé si diferencian, pero marcan mi generación más o menos, las cercanas, es como que nos cuesta mucho sostener la frustración y que somos seres que a veces vamos a estar heridos, que los demás nos van a hacer daño y no significa que sean tóxicos y que haya que expulsarles de nuestra vida. O sea, como... O sea, reivindico lo humano desde obviamente, desde ese tipo de cosas. Yo en ese sentido, por ejemplo, nunca me da miedo que una IA me sustituya. O sea, yo ahí, porque yo me voy a las salas, doy los conciertos y sé que la gente que está ahí valora profundamente que yo sea un ser humano y conectan porque saben que soy un ser humano. Entonces, nunca llegaré a esos lugares quizá masivos de exposición, pero ni me interesa ni tiene nada que ver conmigo. Pero también hay una cosa como de reivindicarme mucho en lo feo, en lo feo de verdad, no en subirte un vídeo llorando súper guapa, ¿sabes? A Instagram, sino hay una cosa de, bueno, todos somos tóxicos, o sea, ¿qué pasa si el tóxico eres tú, no? O sea, ¿qué pasa cuando somos nosotras las que no sabemos hacerlo bien, las que no tenemos esa responsabilidad emocional que se nos presupone, las que no sabemos a veces cómo hacerlo y obviamente no con eso ejercer violencia, sino como el decir, no estoy sabiendo hacerlo, Sí. no sé hacerlo, no sé cómo tratarte Reconocerlo bien, y asumirlo. me estoy liando, lo siento, ¿qué hacemos? Ayudémonos, ¿no? Más que esta cosa como de ya cada uno se gestiona su movida, va a sus terapias y yo mi camino de autorrealización. O sea, que hay una serie de lenguajes que veo mucho en redes que luego encima ya me podría poner estupenda y asociarlo con el momento político que estamos viviendo, ¿no? Que les conviene como tú, gestiónate lo tuyo y tú ve a tu gym y tú cómete tus acelgas y el mundo que es El como... individualismo atroz. Claro, ¿no? Es dejar de sabernos falibles, de sabernos humanos, de sabernos imperfectos, de sabernos malos a veces, ¿no? Que está Mamá me he cansado en el disco, que es una oda como a... Bueno, es que a mí me han dicho que si no soy buena, entonces soy mala. Pues que a lo mejor si no soy buena puedo ser, bueno, Sí, pues otra o cosa. si no puedo con esto es que soy débil. Claro, ¿sabes? total, Sí, esa sí, dualidad constante en la Sí, que sí. si no estás en el lado bueno, estás en el otro lado, Sí, ¿no? Y sí. es como, es agotador, o sea, yo no sé en qué lado estoy. Es evidente que te está cundiendo mucho el tiempo creativa y espiritualmente hablando de esa Ede que escuchábamos hace 5 años en el Gregorio Marañón, pero tengo entendido que incluso antes de esa Ede iniciática hay una Ede que gana un concurso sin haberse presentado al concurso. Esto ¿Eso cómo sí. se come? Pues esto se come con que... O sea, yo realmente yo no reconozco en mí, que me lo pregunta mucha gente, como un momento en el que yo dije, vale, voy a grabar discos y compartir mis canciones. O sea, yo no lo reconozco en mí. Yo cantaba, era sobre todo intérprete, y me encantaba cantar, cantaba canciones de otros, pero nunca había como... no sé, interiorizado que yo era cantautora, ¿no? Que yo podía hacer Que canciones. tú podías hacerlo. Claro. Y recuerdo que en un momento que tonteé con eso hice como 3, literalmente 3. Entonces, a todos los micros abiertos que iba de Madrid solo cantaba pues una de esas 3 porque tenía 3. Entonces, una de estas que me acuerdo que fue en La Fídula, que cerró, que fue una pena, y hubo un micro abierto y yo me subía a cantar, creo que fue en Lobas, y mi amigo Pablo Benavente, un poeta maravilloso al que le envió un beso, me grabó. Y entonces por Facebook, que yo no tenía ni Facebook, me presentó a un concurso de sesión de micros abiertos, que es un canal de YouTube que en su día fue como muy importante, de los cantautores, y hacían como vídeos en directo. Entonces resulta que este canal había abierto un sorteo, entonces que tú subías un vídeo a Facebook, les tagueabas, o sea, les mencionabas, Sí. y entonces podías ganar que te grabaran gratis 2 vídeos.
Entonces de repente un día me dice mi colega, ¿has ganado 2 vídeos? Y yo, ¿de qué? ¿Pero No, cómo? porque subí Si un no me he vídeo presentado. tuyo. Claro, me dice, ¿te he presentado yo? Y yo, perfecto. Y de ahí sentí como, claro, que grabo mis canciones, o sea que... O sea, que eso sí hago fue un canción. clic para cambiar un poco la idea que tú tenías de ti misma y de enfocar tu carrera artística. Sí, de hecho, son esos clics que te das cuenta, pues, o sea, yo pues fui, grabé las 2 de las 3 que tenía, pues grabé 2, porque no tenía más, y de repente eso fue bastante bien para lo que era en ese momento YouTube y las redes. Yo dije, que puedo hacer canciones, ¿no? También decirte, porque yo me acuerdo de la primera canción que hice y dije, esto es dificilísimo. O sea, a mí me gusta mucho cantar, me gusta mucho escribir, porque yo he escrito siempre toda la vida en blogs y en cosas. Pero las dos juntas. Pero escribir canciones, tía, qué movida, que tiene que rimar, o sea, movida, no. Y ahí fue bien y te vas diciendo a ti misma, que igual este es el lenguaje, y entendí que era mi lenguaje. O sea, la voz y la palabra son mi lenguaje absolutamente. Qué bueno, qué bueno. La incertidumbre por la espera de este nuevo disco terminó el día que conocimos su primer single, Mirlo Pardo, una canción que a mí me parece preciosa, pero también dolorosa y descarnada, o como diría Leiva, un auténtico sincericidio. De lado a lado de mi cuerpo me atraviesa esta maldita sensación de estar mal hecha. Desde pequeña este consuelo en forma de canción que reza se hace muro contra la hostilidad de fuera y adorna con plata mi pena. Con este nuevo disco, ¿has ganado seguridad en ti misma como persona y como música? He ganado la tranquilidad de saber que si no soy segura no pasa nada, ¿sabes? Eso, todas las debilidades, eso que decíamos, que sí, me he relajado reconócete como eres. Sí, como, es que aquí estoy insegura, aquí no me siento bien, venga, lo vamos a... ¿no? Como esta cosa clínica, ¿no? Me lo voy a curar. Sí. Y me acuerdo que una psicóloga me dijo que vengas a terapia diciendo como, cúrame lo que me pasa. Esto es lo que vamos a tratar, ¿no? Sí. Entonces he ganado tranquilidad en decir, hay gente en este mundo que me va a amar y me va a ver y me va a acoger con toda mi imperfección, con toda mi inseguridad a veces, con no saber lo que estoy haciendo, pues con equivocarme, lo que hablábamos antes, con ser una cosa muy pequeña que está en plan de queredme, me muero, ¿sabes? O sea, intento ganar tranquilidad en eso más que poner el foco en intentar que se me pase, ¿no? Y esta canción fue una catarsis y cada vez que la canto me emociona un montón. Muchos recordamos la primera vez que vimos tu nombre y que escuchamos tu voz. Eras integrante de la banda de Soel López. Me estoy encasillando, siempre hablo de Soel López, voy a tener que salir de aquí. Pero quería preguntarte si los compañeros de trayecto hasta ahora han sido generosos contigo y si tú ahora que ya estás en un lugar mucho más potente, con mucha más atención, si tú también intentas ser generosa con los que vienen. Sí, creo que al final por sinergias de la vida como que solo me he ido juntando. De hecho, cuando me dicen es que en la industria hay gente muy mala, no sé qué, y todo es horrible y la gente... Digo yo, no me los he más encontrado. que menos, No hay alguno obviamente que tal, pero es verdad que hay una sinergia de que cuando compartes el arte, desde que te importa mucho el arte, ¿no? Hay algo que se va colocando y que te vas arrimando a lo que vibra contigo. Y sí me pasa, y también me pasa ahora, claro, que estoy como descubriendo como esa manera... Es que parece una tontería, pero claro, tú te imaginas la industria como ese lugar en el que vas a ir. Bueno, estamos, insisto, muy contaminados por el capital social, por la cultura del éxito, porque esta cosa capitalista de que si algo no crece es que se está muriendo, y a veces no. Entonces de repente vas entendiendo que hay otras formas como mucho más sensibles de... Hace poco me llamaba Travis Bertz, Sí. me llamó al teléfono y queríamos hablar de unas cosas, pues tía, me ha pasado esto, y ¿tú qué piensas, no? Me decía, tía, es que no nos llamamos, o sea, no estamos... O sea, se me ha hecho raro hacer esto y pedirte que nos llamemos, y digo, es verdad, no nos llamamos entre nosotras Nadie. No nos llamamos en general nadie, bueno, yo ahora me he quitado WhatsApp y soy muy feliz y me llamo más, pero no a mí misma, sino a la gente. Entonces esta cosa de, joder, es que lo que a mí me gusta, o sea, yo vivo por y para las relaciones humanas. Entonces, todo lo que potencie sentarme con alguien, mirarle a los ojos, hacer una canción. A veces se me han propuesto cosas de hacemos una colaboración, pero la componemos en diferido, entonces tú me pasas tu parte y es como... Pero, juntémonos. Eso no es que una es muy colaboración. raro. O sea, no te he mirado a Juntémonos. los ojos, no sé Sí. quién eres, no sé cómo respiras, no sé ¿Cómo lo lo que sientes? te pasa. Sí. O sea, es muy raro. Sí, sí. Entonces sí que intento, no sé si es generosidad, porque no me veo en esa posición como de decir, yo soy generosa si te digo tal, pero sí que es más mío también, ¿no? Es como una necesidad mía de juntarme con las demás y decirles, oye, ¿cómo estáis? ¿Os atraviesa lo mismo que a mí? ¿Cómo vais con esto? La industria es una movida, ¿estamos bien? ¿Estamos mal? O sea, como, hablemos de esto y la música va después. Me quedo mucho más tranquilo sabiendo que los últimos WhatsApps me los has contestado porque no los... ¿Me has escrito de verdad? Sí. Es que no tengo, pero me he puesto... Bueno, pero ahora pensará de mí que yo también me he quitado WhatsApp porque nunca los Pero contesto. tú O sea, yo dilo. lo tengo por... Tú di que no, tú di, no, me lo he quitado. Y aunque sea mentira. No contesto nunca los WhatsApp. Antes has mencionado una canción que precisamente no quería dejar de pasar tu presencia aquí sin escucharla. Mamá, mírame, soy todo lo que había odiado. Mamá, ódiame también.
¿Qué te dijo tu madre cuando escuchó esta canción? Me dijo, pero no va por mí, ¿no? Digo, a ver, mamá. Digo, bueno, no, o sea, no, pero a la vez sí que no es casual. De hecho, cuando la compuse, dudé si poner padre en vez de mamá, por hacer más hincapié en esta figura como eclesiástica. Luego dije, no, es que le estoy hablando a mi madre, a mi mamá. Sí. No hay una cosa de padre, si no me perdonas, castigo. No, es que le estoy hablando a una cosa mucho más cercana, esa relación con la madre. Mamá es la que dices, mamá, que no sé qué, que me ha salido esto y no sé qué me pasa, ¿no? Sí, sí. Entonces Eso dije, es no, estuve a punto de cambiarlo y dije, para empezar, me da ya mucha pereza todo el imaginario religioso que está genial, pero que me da un poco de pereza entrar ahí otra vez. Y a la vez dije, no, es que es mamá. O sea, a quien estoy diciendo que me he cansado, que no sé si soy buena, que si soy mala, pues ya está, soy mala y al infierno. Esa mamá, no es al padre. Esa mamá. Bueno, pues esta es, Ede, que es una maravilla de artista, de persona, de ser humano. Vamos a hacer una pausa. Ya, pero sabes que nos encanta que estés con nosotros, que esta es tu casa también. Gracias. Hacemos una pausa y a la vuelta te escuchamos. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Pues ahora sí, ya está Ede preparada para cantarnos una de las 12 canciones de su álbum Fiera Linda. En concreto, esta viene de la parte linda, la segunda mitad del disco. En el álbum la interpreta junto a una brillante Alice Wonder, pero hoy Ede nos canta Gigante en solitario, con su voz, con su guitarra, cuando tú quieras. Tengo la fe aquí de mi lado, tengo los ojos cerrados, ya no miento. Cuando me preguntan qué me pasa por dentro, llevo sus voces pegadas al cuerpo, marcan mi paso como un amuleto, un baile sagrado que me hizo olvidarme de que estaba huyendo. Todo cambia, solo cambia. En la escasez, con mi alma varada, me olvidé de ser aquello que odiaba llanamente. Al borde del alba y la luna brillante, me dejé caer, rompí los diamantes, vi el cielo llover y sin aferrarme lo dejé caer sobre mi alma. Y si tengo que volver a empequeñecerme, lo haré sabiéndome gigante. Puede ser, ya lo ves, todo cambia cada vez, no lo ves, solo cambia. Y puede ser, ya lo ves, todo cambia y cada vez no lo ves, solo cambia, solo cambia, todo cambia, solo cambia. Tengo la fe aquí de mi lado. Bueno,
Gigante, esto que acaban de escuchar, uno de los 12 motivos de peso para escuchar Fiera Linda, este profundo y maravilloso segundo disco de Ede. Muchísimas gracias. Y muchísima suerte. Un beso enorme. Chao. You can romanticize your shortcomings, ignore your agency to stop. Write a ballad with the details while skimming off the top. A personality, considering you've been a little over honest lately. And you apologize. Bueno, pues hemos pasado el momento de las novedades de la semana, porque abrimos la sección habitualmente con ello, pero hoy Ana y Neira se han guardado estrenos, o sea, es una sección capicúa hoy. Sí. Arrancábamos con estrenos, con novedades y cerramos con estrenos y novedades. Sí, porque bueno, venimos yo en calidad de costurera. Vale. Nivel bajo. Vale. Pero Fernando, maestro bordador. Hemos tomado medidas a dos Soy discos. hijo de modista. Además, eso, mira, fíjate qué bonito homenaje. Hemos tomado las medidas a dos discos, que son novedades, hemos leído sus etiquetas, hemos intentado ver cómo están cosidos, con qué tela, y vamos a ver cuál de estos dos trajes del pop nos queremos poner esta temporada, estos días, a lo mejor uno, quizá los dos, veremos. Esto que escuchamos es Harry Styles, acaba de sacar disco hace unas horas, se llama Kiss All the Time, Disco Occasionally. Gran título. There is a bridge that leads to troubled water. If you know, then you know. If you don't, then you don't. It's heavenly. Acaba de sacar disco y me vais a decir que habéis tenido tiempo de escucharlo entero. Sí, la verdad es que varias veces, de buena madrugada los dos. Yo en bucle desde las 5 de la mañana, desde las 5 de la mañana hasta las 10. O sea, hoy no me has escuchado a mí, o tenías en un oído un pinganillo y en el otro. Sabes que de 6 a 6 y cuarto te escuchas. Vale. ¿Y qué hemos encontrado? Pues hemos encontrado un mantra vital, que es este disco, que es el disfrutar de la vida, bailarla, con música electrónica, con funk, con cambios de registro, con baladas, con riesgos, pero todo sin excesos. O sea, el título le viene muy bien al disco porque es besar todo el tiempo y bailar, o disco de vez en cuando. ¿Todo el rato? Pues este es maravilloso el disco todo el tiempo y exitazos ocasionalmente. O sea, es un disco en el que está todo perfectamente armonizado, está todo bien en conjunto, pero este señor que viene de fabricar absolutas canciones de éxito, que tuvo 4.000 millones de reproducciones en Spotify con As It Was, del disco anterior, ha decidido pues hacer algo que le guste a él y que esté perfectamente engarzado. Y hay una canción en concreto que a Fernando y a mí nos parece alta costura. Tell me your fears. Turn back the clocks, it's that time of year. If we stay the course, we could get it right. But I'm not devoid of an appetite. And everything seems to be coming up roses, but I'm scared if we're both right. Does that mean we're not alive? ¿Algo que decir, Neira? Pues que este Coming Up Roses, este vals orquestal, yo creo que es a día de hoy, 6 de marzo, la mejor balada de lo que llevamos de 2026. A mí me parece que es un discazo, lo que he escuchado desde las 5 de la mañana en bucle, y sobre todo me parece que es un discazo porque este señor ha dicho, a ver, soy Harry Styles, es mi cuarto disco, soy, como diría Guardiola, el puto amo. Voy a hacer lo que me dé la gana. Voy a hacer lo que me dé la gana. Por ejemplo, él solamente editar un adelanto y no toda esta cascada de 6, 7 canciones que despedazan los discos antes de que los conozcas. Saca un adelanto que no tiene nada que ver con los temas más comerciales o más convencionales del álbum. Se deja bazas como auténticos zambombazos de funk que podría haber conseguido ya 4.000 millones de escuchas solamente con alguno de esos temas, y de pronto se mete en estas harinas orquestales y a mí me parece que se sale este disco.
that you think that I might not want to hear. Dentro de hacer lo que le dé la gana está que decide que hace muy pocas ciudades. Entonces, por ejemplo, en Nueva York hace 30 Madison Square Garden, que son 600.000 espectadores. ¿Cuánta gente ha entrado para intentar comprar 600.000 entradas? 11 millones y medio de personas. Es una locura. Una locura. Esto es Harry Styles, que hemos conocido el disco entero esta madrugada. Los señores aquí presentes llevan toda la mañana escuchándolo. Y luego el disco de Bruno Mars, que lleva unas semanas sonando. ¿Y qué tal? Mira, vamos a pedirle a Marcos que nos lo vaya poniendo de fondo, porque... A ver, es que tampoco se le puede poner mucha pega a Bruno Mars, porque es que el disco es perfecto, es impecable. Es, decíamos Fernando y yo, el guapísimo, la guapísima de la fiesta. Pero es que es guapísimo, limpísimo, va perfectamente combinado. No se arruga, no se mancha. Exacto, entonces dices tú, pues no me voy a acercar tanto, o sea, no voy a pretender todos los días ir con esta persona, porque voy a quedar yo fatal. Entonces este disco es tiene un buen fondo de armario, soul setentero, funk, disco, muchísimo amor, mariachi, cha-cha-cha, como en esta canción, o en temas como Something Serious. Lo borda todo el tiempo, ¿qué es eso? Este disco además, si cerramos los ojos sabemos que va a estar en todas las películas y series, va a estar con efecto violines en los Bridgerton, va a ser la canción de muchísimas parejas, seguro, muchísimas bodas, incluso rupturas. Entonces, Bruno, hijo, lo has hecho muy bien, pero... ¿Ay? Las canciones incluyen todos los tópicos sobre el amor que alguien puede cantar sobre el amor. Todas las frases hechas sobre el amor aparecen en alguna de las 9 canciones de The Romantic. Y cuando decís eso de ¡ay! ¿Por qué ay? A ver... Porque es que... Fernando lo va a explicar mejor. Este es un disco que está muy bien, es impecable, lo vais a disfrutar, son 31 minutos que se pasan en un vuelo, pero te pasas todo el disco diciendo ¿a qué me suena? Y es que suena tanto a tantas cosas que ya has escuchado tantas veces. La canción de antes era puro Santana, ¿sí? La influencia de Michael Jackson, más bien Jackson 5 que Michael Jackson, está por todo el disco. Aquí está el soul, el Philly soul, el soul de Filadelfia suave de los años 70. Entonces no hay ni un miligramo de aportación por parte de Bruno Mars a todo este discurso. Sí, y además ahí me pasa una cosa, que es que, Bruno, no me digas lo que tengo que sentir. Que ya lo siento yo por mí misma. Yo quiero escuchar música que me haga sentir cosas, pero no lo que tú me digas que tengo que sentir. Y otra cosa, Bruno, tampoco hay veces que queremos bailar con alguien todo el rato. Pero pasa una cosa, que eso pasa con todo en la vida. Esta gente que es tan perfecta, que lo hace todo tan bien, que no se manchan, que no se arrugan, muchas veces no emocionan. Le pasa. Y luego dices, a ver, Bruno, que eres Bruno Mars, has estado 10 años sin sacar un disco. ¿Cómo es posible que saques un disco en el que todo suena a ya conocido después de 10 años pensándotelo? Ha hecho muchas cosas, ¿no?, durante estos 10 años. Ha estado 10 años preparando el disco. Sí, en teoría, los registros apuntan a que los 3 últimos de esos 10 años es cuando ha preparado este disco, que también huele un poco a, vamos a ver qué se está llevando. Ay, que Bad Bunny, que me trae un poquito lo latino, pues que le meto uno, o sea, que también puede haber sido un poquito, pues esperar a ver qué es lo que se cuece para, exacto. Le estamos haciendo un buen traje, ¿eh? Entonces, sí, no, perdón, claro. Bruno, eres estupendo. Claro, Bruno, eres estupendísimo. Harry Styles nos has gustado mucho. Los dos son muy talentosos, hay que reconocerlo. Sí. Los dos saben cómo vender discos, pero ¿con cuál nos quedamos de los dos, si tenemos que elegir? Los dos son guapos, pero yo creo que Ana no les vamos a valorar por eso. Baila con Harry Styles. Yo sí, porque es eso, es que yo no quiero estar todo el rato de romantic, claro. Es que yo también quiero bailar sola un rato. Pues Harry Styles. Y nos queda todavía el colofón de Neira, esa última sorpresa musical de la mañana. A ver, sabéis que me chiflan las efemérides, sabéis que estamos en la semana del Día de la Mujer y yo he dicho una pionera, no de hace 50 o de 60 años, sino de hace unos cuantos siglos. Y me he encontrado con ella. ¿Y ella quién es? Ella es una monja alemana, Hildegard von Bingen. Esta es una versión, evidentemente no es una grabación del siglo XII, es una versión de unos suecos llamado Garmarna, y ella, esta monja, en sus 81 años de vida ejerció como escritora, visionaria, fundadora de monasterios, predicadora y hasta creadora de un alfabeto propio que llamó Lingua Ignota. Y este es el homenaje que le hacen. Este es el homenaje bueno, esta es una de las mujeres en las que se inspiró Rosalía para Lux. Efectivamente, pues para que tú veas. Hasta la semana que viene, Neira. Sí. Hasta luego, Ana. Hasta luego. Un beso. Hoy por hoy Magazine.
Ser Podcast. Hay ausencias que duelen y no nos queda otra que aprender a sobrellevarlas, pero hay otras que se agradecen. Hace 2 semanas que no veía a nuestro auditorio y la verdad es que tampoco te había echado de menos. Pero Aitor Albizoa, buenos días. No mientas. Si me quieres... mira, me voy ahora mismo. No. Ya haces tú solita el programa hasta el 20. ya que estás aquí, haz la sección. Espera que no me vaya yo y te deje así. Yo que sé de dónde de Arrigorriaga. Y además es que os va la marcha. Pues mira, buenos días para ti también, porque claro, habláis mucho que si la radio, ¿no? El servicio público, tal, que si los oyentes, que si la compañía, pero claro, que nos llamen los oyentes cuando a nosotros nos viene bien. Mira, primero déjame que aclare a los oyentes. Hoy no llamen, porque no vamos a coger el teléfono, porque tenemos tantas llamadas atrasadas que siempre pedimos llamadas, llaman cantidad de gente, nos liamos tú y yo aquí, piqui, y luego los oyentes no pueden hablar. Claro, piqui. Esto es una falsa democracia, o sea, es una falsa representación de los escuchantes. Es que no cabe todo. Tenemos 6 horas y se nos hacen cortas. No es la primera vez que escucho eso también en mi vida, ¿eh? Llamadme solo, claro, cuando a mí me venga bien, ¿sabes? Ahora sí, ahora no. Hoy tenemos suficientes llamadas ya aquí preparadas como para que no necesitemos que ustedes llamen. Guarden la consulta para la semana que viene, si acaso. Claro, la semana que viene sí, ¿sabes? O sea, cuando a ti a la señorita Andrés le apetezca. A ver, esto era la sección de Eduardo Barba, sí. La sección de plantas y jardines y macetas. Y tenemos un tiempo limitado. Es verdad, todos vamos a morir en un momento, como también las plantas. Eduardo Barba está compungido. Eduardo Barba, buenos días. Buenos días, Ángels. ¿Qué tal estás? Pues muy mal. ¿Por qué? ¿Qué te Se nos pasa? ha muerto una flor, una planta se nos ha ido. ¿En serio? Entera, la cola de caballo. Ha sido Fernando Pincho, de mantenimiento, compañero que está muy pendiente de las plantas. Después de Sebe ya le he dicho, digo que es la siguiente persona que se fija mucho en las plantas, y se nos ha muerto fulminantemente. Entonces eso a veces ocurre. Claro, y tanto que ocurre. Yo, por ejemplo, tengo un mausoleo entero de plantas muertas, marchitadas, vamos, asesinadas directamente. Claro, y hablando de oyentes y de muertos, se me ocurre María, ¿vale? ¿Quién es María? Pues mira, María es una oyente que llamó el miércoles pasado para hablar de un muerto. A mí me ocurrió que iba al trabajo, llevé a los niños a casa de mi madre y en ese momento me encontré a mi vecino muerto. ¿Cómo que se encontró a su vecino muerto? Eso es, así como lo oyen, ¿eh? O sea, esa es una buena introducción, claro, ¿verdad? Yo no conocía esa historia. No, es verdad que estaba Sastre, pero llamó María. Pero si van a contar este tipo de historias, que llamen. Que llamen siempre, porque estas historias, vamos. Si tienen historias a este nivel, efectivamente, por favor, que llamen, aunque si antes encuentran a un lo vecino prohíba. muerto, llamen. Total, que María iba a casa de su madre con sus niños y ¡sorpresa! Secuencia 1. Yo voy entrando en casa de mi madre con los niños. Vale. Y entonces, ¿dónde encuentra a su vecino? ¿Pero dónde lo encuentra? En el pasillo de la escalera. Madre mía. Pero muerto ya allí directamente. Muerto directamente. Vale, ¿y qué hace usted? Muerto. O sea, vamos, que ese señor había doblado servilleta hace escasos minutos. Pero qué impresión, total, pobre. Imagínate, el susto. Y además la mujer del señor no sabía todavía nada. Secuencia 2. Pues yo cojo y a mis hijos, eran muy pequeñitos, los subo y les digo, mamá, Luis está muerto. Y me dice mi madre, anda ya. Sí, Luis está muerto. Dice, dame los niños, vete a buscar Pepita. Dice, ¿y díselo? Digo yo, ¿cómo le voy a decir eso? Tú ingéniatela, vete. Me voy para el supermercado y me la encuentro allí a la pobre comprando. Claro, ella comprando como si nada la Pepita y su marido muñeco. Pero esto es un historión. Total, por eso siempre hay que tener las llamadas abiertas. Llamen. ¿Sabes? Vamos ahora con la secuencia 3. María llega al súper y se encuentra con Pepita, la mujer. Digo, Pepita, vámonos que para casa que está Luis indispuesto. Dice, pero indispuesto. Indispuesto si yo lo he dicho ahora mismo. No, que está indispuesto. No, pero vamos a comprar las 2 y terminamos antes. No, que me tengo que ir al trabajo, Pepita, vámonos. La pobre se viene conmigo y cuando se encuentra el marido dice, no está malito, está muerto. Dios mío, pero... La muerte es tan cómica. Claro, es que no está malito, que no respira. Está muerto, que ha palmado. menudo marrón tenía María. No se atrevía a decirle que estaba muerto. Claro, por eso dijo como un anuncio en B. ¿Sabes? Primero digo malito y luego ya tú te das cuenta que no respira. Claro. Sí. Y sorpresa. Bueno, lo mejor es el comentario de Manuel, que al final dice, claro, es que la muerte es tan cómica. Hombre, clariño, nos ha jodido cuando no te toca a ti, ¿no? Cuando no es la tuya, obviamente va a hacer. Por eso todas las películas de entierro son de risa.
Sí, los velatorios son los mejores. Sí, es verdad que en un tanatorio es un sitio donde, por lo que sea, la gente acaba riéndose mucho. Bueno, María, muchas gracias por recordar con nosotros esto, que entiendo que usted no le haya olvidado. Claro, dice, los velatorios son terribles. Oye, chicos, ¿qué hacemos este fin de semana? ¿Vamos a un ¿Vamos a un monólogo? velatorio? Vamos a un velatorio. ¡Velatorio! Hombre, pues con oyentes así, historias así. Sí, por cierto, que esto además ocurrió un día que en el rincón y en la esquina, parezco de Cáceres de repente, hablaban de lo breve, la brevedad. Bueno, en este caso la vida breve. Total, la vida breve. Pero es que también llamó este otro oyente para hacer una breve aportación. Desde Zaragoza, Brevacio, buenos días. Hola, buenos días. Me llamo Brevacio, pero todo el mundo me llama Breve. Claro, me han pedido que sea breve, no sé si lo he conseguido, pero la próxima vez que llame intentaré ser más breve. Muchas gracias. Brevacio, ¿Colgó? Está preparado. Colgó Brevacio, breve, chimpún y agur. Pero esto iba en serio. Pues mira, Sastre decía que no estaba preparado, aunque Teresa le colaron la llamada y yo creo que es un que pajamecho, el verga larga o miren a Miano, vamos, de libro. No, te prometo que no estaba preparado, Fantástico. pero yo creo que Brevacio vive así en su vida en general. O sea, cuando llama a la radio, cuando va al médico, cuando va por el pan, todo el rato es llamarse así, se siente impelido de alguna manera a, en fin, hacer intervenciones como esta. Te prometo que no estaba preparado, ¿eh? Pero además, un día que no estoy yo, que dejo la sección. Es que te la lían, no te puedes ir a ningún sitio. Pero es que estos oyentes serán una mina el miércoles. Pero completamente por eso, por favor, líneas abiertas. Llamen ¿vale? todo el rato. Llamen, menos para insultarnos. No, por no, favor. eso no, ya tenemos para darnos suficiente dinero con las redes. También, para piropearnos también. Venga. Hoy por hoy. De momento nadie se ha muerto en la publi, ¿vale? O sea, pero si hay una historia que supere la de María, por favor, que llamen. Sí. Hoy no, porque ya nos vamos. Pero María, venga, te queremos. Que nos vamos, niño. Sí, total. ¿Con qué terminas? Tengo que ser breve, además, ¿no? Tienes Porque que ser breve. si algo admiro de este programa es la versatilidad absoluta en sus contenidos. Porque así es la vida. En la vida se habla de todo. Es verdad. Claro. Y tenéis una verborrea, te digo, porque claro, los precios, las bombas, los ultras, las víctimas, la desinformación, los vivos, los muertos y, ¿por qué no? También la mortadela. ¿Pero a ti te gusta la mortadela? Sí, hace años además que no como mortadela, pero me gusta además la buena mortadela, Andrés Barceló. Ya sé por dónde va. Total, porque resulta que Pepe Rubio ha comprado mortadela. Pues de pronto el sábado me entró una gana de mortadela. Y le dije al señor, me pone 150 gramos de mortadela. ¡O 500! Y me hice un bocadillo de mortadela con un poquito de aceitito. Así ¿De oliva? ¿Mortadela de oliva? No la compré, me dijo el señor. La buena es sin oliva. Y sin cosas. Claro que sí, muy bien. Pues nada, que si el niño quiere mortadela, se compra 150 gramos de mortadela. Somos caprichositos. A mí es que me encanta la buena mortadela. Claro, pero la duda está en ¿cuál es la buena mortadela? Para ti la que es buena mortadela es para mí la buena mortadela y parece que tú lo tienes clarísimo. ¿La buena es la gorda? Sí, italiana. Ángel Es que Barceló. a mí me parece que como titular ya estaría. Ya está. Muchísimas gracias, nos llevamos la programación. Luego que sin tamaño no importa. La buena es... Bueno, estábamos con el bocadillo de mortadela de Pepe. Sí, el caso es que... Claro, la buena es la gorda. Que tú y no has punto. probado la buena mortadela, ya te daré yo un día mortadela. Mira, no te preocupes que yo me gestiono mis mortadelas, ¿vale? No te hago falta para eso, yo lo sé. Bueno, pero que si quieres alguna sugerencia, Vale. algún amigo, tal, Vale. también. Pero bueno, resulta que una cosa lleva a la otra y casualidades de la vida, más mortadela para Pepiño. Y el domingo me empieza a leer el libro de la semana, que es de Juan Gómez Bárcena. Sí. Abrilo nunca. Que estará mañana. Y de pronto veo que en el libro hay un protagonismo de la mortadela impresionante. El destino. Del bocadillo de mortadela. Y digo, ¿pero qué es esto? ¿Cómo a mí se me antoja un bocadillo un día antes y el libro O sea, que ¿no habías leído? No había leído ni siquiera. Madre maravilloso. mía. Entonces, porque ya pasa como con los teléfonos. Los libros ahora ya son inteligentes y te sale el algoritmo que tú has pensado en mortadela, se te hace un libro con mortadela. Claro, es que os liáis. Es verdad que, joder, tremenda casualidad, ¿no? Porque la mortadela, bueno, es algo común, pero es como cuando igual vas a leer las cartas, te dice algo. Pues, y dices, pues sí, me coincide conmigo. Pues eso. Pues eso, Pero, el destino. Pero es que empezáis hablando de mortadela, pero nunca se sabe en qué vais a terminar. Porque hablamos de todo, Sí. insisto, y entre amigos se habla de todo. Pero es que no son tus amigos, son tus trabajadores, Ángels. Bueno, y lo que nunca falta es un chiste malo como broche final. Yo cuando era pequeño leía unos libros que tenían mucho protagonismo también de la mortadela. ¿Ah, sí? Sí, Mortadela y Filemón. Venga, ya aquí. Madre mía. Pues nada, que me apetece mortadela. Pues eso. ¿Y cuál tengo que comprar? Yo ya te enseñaré dónde hay que comprar y qué hay que comprar. La gorda. La gorda. La semana que viene te vuelvo a ver, sí, yo creo Pues que sí, no tengo espero. otro remedio. Si Y no, a todos doblo servilleta. Y a todos en el pasillo de la escalera. A todos ustedes, hasta el lunes, pongan el despertador.
por hoy. Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.